Hola, buenas tardes. Pues quería hablaros hoy de la serie esta de Tokyo Vice, de Michael Mann. Lo que vi hasta ahora, porque al ser de HBO no te dan todos los episodios al mismo tiempo, sino que te ponen uno cada semana. Hasta ahora hay 5. Yo esta serie había oído hablar de ella cuando el COVID, Michael Mann hizo una entrevista y decía que, bueno, que habían estado en Tokio grabando la serie y que en un momento dado que habían tenido que irse por el COVID, ¿no? Habían tenido que parar la serie y volver a Estados Unidos. Y no me acordaba de ella. Y bueno, pues el otro día, pues rememorando un poco esto que la entrevista y tal, vi que ya la estaban emitiendo y la vi. A ver, pasa como muchas veces que un director de primer orden, ¿no? Un director de primera dirige una serie, es decir, solo dirige el piloto y luego se queda como productor ejecutivo, ¿no? Entonces, bueno, esto pasó con Michael Mann en otra ocasión. Hizo una serie que se titulaba Lack, que igual algunos lo recordaréis, era sobre carreras de caballos, salía Dustin Hoffman y solo dirigió el primer episodio. ¿Qué pasaba? Que el episodio que había dirigido él tenía la huella de Michael Mann, o sea, se parecía mucho a sus películas. El resto de los episodios ya no, eran episodios hechos por otros directores en los que ya no se apreciaba eso. Entonces eso desilusionaba un poco, a mí por lo menos. Esto pasa con directores, como digo, como Shyamalan, que dirigió el piloto de una serie de Apple TV, se llama Servant, creo que tiene 2 temporadas, yo solo vi la primera. Y esta serie de Servant pasa un poco lo mismo, ¿no? Ves el primer episodio y está dirigido con mucho el estilo de Shyamalan, ¿no? Por ejemplo, hay un plano en que llaman a la puerta y él pone la cámara al fondo del pasillo, entonces la persona que va a abrir la ves al fondo, cómo abre, cómo habla con la persona que está en el marco de la puerta. Sin embargo, los otros episodios ya están dirigidos pues de otra manera, por otros directores, de una forma más convencional. Entonces pierde un poco la gracia, ¿no? Es un poco como ponerte el caramelo en la boca, ¿no? Dices tú, vale, voy a ver una película de Shyamalan o una película de Michael Mann en versión serie y luego no es así del todo. Con todo, esta serie de Tokyo Vice está muy bien, o sea, está muy bien. Es una serie que no tiene nada que ver con Miami Vice, curiosamente, ¿no? Y estando por medio en Michael Mann, es una serie que está basada en un libro autobiográfico, por lo visto, de un reportero estadounidense muy joven que va a trabajar a un periódico va a trabajar a la sección de un periódico de sucesos en Tokio, ¿no? Entonces es una serie un tanto costumbrista, a la medida que tú ves un poco cómo es la sociedad japonesa. La serie está basada en el año 99, creo que transcurre entre el 99 y el año 2002 y ves un poco cómo es la sociedad japonesa, que es una sociedad tremendamente racista con los occidentales, ¿no? De hecho, al prota le llaman, no me acordaré de la palabra, le llaman gujin o algo así, ¿no? Que es un término despectivo para identificar a los occidentales, a los que no son japoneses, a los que no son asiáticos. Y bueno, luego también ves que es una sociedad que esto sí que me sorprendió, que tiende poco al individualismo y mucho hacia el corporativismo, hacia el colectivo, ¿no? De hecho, cuando entra en el periódico le dicen, vuestras vidas van a dejar de ser vuestras, ahora son del periódico. Y trabaja todas las horas del día con una jerarquía brutal, lo tratan bastante mal. Es verdad que estamos hablando del 99, quizá ahora ya no sea así, pero en esa época era una cosa que un occidental dices tú, pues yo no lo aguanto, que os den por saco, ¿no? Y me llaman de manera racista y si me dirijo a un superior por el nombre de pila me reprenden, tengo que llamarle Nakamoto-san o todo así, ¿no? Y bueno, es un poco esto, ¿no? También cuando ves la parte de los yakuza, porque él empieza a trabajar con la policía y entonces ves un poco la parte de los yakuza, ves que los yakuza al fin y al cabo son otra corporación en el que no existe el individuo, sino que tú ya entregas tu vida a la organización, ¿no?
Entonces, bueno, también ves aspectos como, por ejemplo, y esto creo que todavía hoy en día subsiste, que Japón es un lugar muy hacinado, donde hay una densidad de población, al menos Tokio, una densidad de población muy grande y ves que viven todos bastante hacinados. De hecho, incluso después de trabajar en un periódico importante y tal, sigue teniendo una habitación muy pequeña, ¿no? Donde vivir, muy pequeña, cuando digo muy pequeña digo minúscula. Y todo así, la verdad, la serie está muy bien, es muy interesante, se ve muy bien, pero para mí le falta un poco el elemento más cinematográfico, más teatral, ¿no? Alguna persecución, algún tiroteo. Es todo como, da la impresión muy anclado en la realidad. Nos recuerda un poco a The Wire en ese sentido, ¿no? La serie The Wire, que también la emite HBO, por cierto. Pero al fin y al cabo también ves que es una serie que tiene cierto paralelismo con las películas de Michael Mann, en el sentido que están todas muy bien documentadas, ¿no? Si ves esta de Insider, es una película que habla sobre los efectos del tabaco y está todo documentado punto por punto, ¿no? De cómo la forma que tienen de trabajar las tabacaleras. Si veis Hit, pues también cuando al final en el tiroteo, supongo que esto lo sabréis, ¿no? Que los atracadores siguen técnicas de comandos, es decir, va cada uno por un lado para que la policía no pueda dispararles a todos a la vez y usan armas largas, ¿no? Que teniendo en cuenta que la policía está muy lejos, ellos llegan a la policía, pero la policía no siempre puede llegar a ellos. Y bueno, es que Michael Mann sabe de lo que habla, lo mismo en Enemigos Públicos, ¿no? En el que comenta punto por punto la vida de Dillinger y con todos los sucesos que le pasaron a lo largo de su vida, ¿no? Y bueno, en este sentido merece la pena verla. Es una serie, en mi opinión, hablo que acabas de ver un capítulo y no te apetece imperiosamente ver otro, pero lo ves con mucho gusto y se te pasa volando, no todos duran una hora y se te pasa volando. O sea que os la recomiendo, yo la voy a acabar de ver y bueno, pues si la veis y me queréis poner algún comentario, nada. Os agradezco mucho que os suscribáis, que le des al like. Os lo agradezco el apoyo de todo corazón y que paséis muy buena jornada. Un abrazo, gracias.